Bueno, pues bienvenidos nuevamente a la clase 2, en donde, estamos en esta maestría en seguridad e higiene y por supuesto está íntimamente ligado a estos ámbitos de la seguridad ambiental y para eso tenemos que hacer evaluaciones y bienvenidos nuevamente a la materia de medición de la sustentabilidad. En esta unidad 2, que se enclava en el tema de la introducción a la metodología de la CV, vamos a ver esta parte del marco metodológico. ¿Por qué hay que hacer ACV en algunas partes? ¿Cómo se ha aplicado? Inclusive en productos que están íntimamente ligados a nosotros bajo estas normatividades de la 14.040 y la 14.044. Entonces, vamos a conocer esta importancia que le están dando precisamente las empresas y sobre todo erogar o sacar este tipo de comunicaciones. Bueno, aquí estamos viendo un marco metodológico de la CV según precisamente las bases de la 14.040 y 14.044. Recordando que la 14.041, 42 y 43 antes en los sistemas de estudio, bueno, se hacían o se verificaban como una casita, como una estructura. Y entonces todas estas estructuras de la 14.041, 42 y 43 están reunidas en la 14.044 para efectos de las fases. Entonces es una recopilación de toda esta evaluación a través del ciclo de vida y bueno, tienen esta cadena de seguimiento de la 14.040 a la 14.044 y hago hincapié aquí que sustituyó a la 41, 42 y 43 en nuevas versiones. Entonces, aquí tenemos el título de la norma, gestión ambiental, análisis de ciclo de vida, principios y marco de referencia que hemos estado estudiando en esta unidad 2 y sobre la 14.040. Entonces, este campo de aplicación dentro de la norma mexicana va a describir precisamente en dónde van a estar sentadas las bases del análisis de ciclo de vida. Debemos de saber qué es lo que vamos a estudiar, pero conocer verdaderamente el sistema, no solo qué es, sino para qué se utiliza, cuánto tiempo de vida pretendemos que va a tener en el sistema y posteriormente verificarlo. También vamos a ver estas partes de por qué hacer un ciclo de vida. Hay tres partes muy importantes. Entonces hay que definir, como cualquier investigación, recordemos que esto es una metodología, por lo cual lleva pasos, lleva fases de lo que se va a estudiar. Y bueno, hay que definir el por qué se quiere estudiar y hasta dónde se va a estudiar. Imaginen que si les pidieran hacer un ACV de los hidrocarburos en una región del sur, como sería, por ejemplo, la costa de Coatzacoalcos. Entonces, la pregunta sería, bueno, perfecto, pero ¿por dónde voy a empezar? Bueno, entonces el que pide el requerimiento necesitaría decirnos, jóvenes, qué es lo que quiere medir, cuál es su objetivo, qué quiere conocer y por qué lo quiere conocer. Y nosotros, a su vez, hacer el estudio del sistema, grande o pequeño, y ver cuántas fases, qué tan grande, qué tanta dimensión puede llevar este ciclo de vida. Por lo cual, una de las primeras cosas es conocer la unidad que se va a estudiar, el por qué, el para qué y su alcance, así como, bueno, el objetivo, hasta dónde pretendemos llegar y saber también nuestras limitaciones. Es por ello que se llama metodología. Entonces, posteriormente hay que ver con cuántas fases tenemos y en esas fases, por supuesto que hay materias primas, insumos, agua, energía, aceites, porque las máquinas no trabajan solas, ¿verdad? Hay aceites, hay polímeros, entonces ya empezamos a extender estas partes del inventario. No es solo pensamiento de ciclo de vida, como lo tradúcelo a uno de entradas y salidas, entradas y residuos, residuos al aire, al suelo, no, y mucho más atrás. Es escudriñar, es precisamente rasgar la tela
para ver cuáles son las verdaderas listas de inventario que tenemos para la evaluación. Posteriormente, estar haciendo la evaluación de los impactos de acuerdo a cuáles fases nosotros necesitamos estudiar. ¿Qué interpretación le vamos a dar a lo que vayamos a obtener? ¿Qué tipo de informe vamos a erogar? ¿Quiénes van a estar a cargo de esa revisión? Por supuesto, aquí las limitaciones y dice qué relación tienen esas fases, a qué condición o a qué juicios de valor estaríamos expuestos. Hay muchas empresas en este sistema de la culpabilidad social y entonces es por eso que a veces, muchas veces a través de estas huellas, ya estamos poniendo otras cosas ahí, de estas huellas que hacen mediciones, bueno, hay que erogar a quién le pertenece en grado no la culpa, sino la responsabilidad o tener esa corresponsabilidad de disminuir de alguna manera los impactos. Es por ello que tenemos que conocer todo el sistema, cómo trabajan nuestros proveedores, cuál es el material que estoy recibiendo, cómo llega ese material, porque también hay ciertas afectaciones de transporte y esto ya también hay una fijación dentro del ámbito logístico. Entonces, esta parte que ya implementamos, ya conocimos el sistema, el porqué, el objetivo, hasta dónde se va a medir, qué tipos de inventario. Bueno, en la 14.044 llevamos ya a efecto los requisitos y las directrices del análisis de ciclo de vida. Entonces, y por ello, como son metodologías, recordemos que una metodología está enclavada dentro de su ámbito de relación de consecuencia, por lo cual podemos regresar nuevamente a verificar nuestros primeros objetivos, que son los principios con los cuales vamos a comenzar para hacer e ir dirigiendo y redirigiendo hacia dónde nos va a llevar este sistema de evaluación. Entonces, podríamos identificarlo como una herramienta, pero precisamente es un marco metodológico que atrapa o que conlleva otras herramientas, ¿no? Entonces, lo que hace es identificar, cuantificar, decir esa característica, a qué verdaderamente está impactando o si ese producto está íntimamente relacionado en su porcentaje hacia un impacto, podría ser potencial o menos potencial, hacia la salud, por ejemplo, si está íntimamente ligado al ámbito de un impacto hacia la salud. Ahora, en el ACV no se malignifica ni se hace benigno un producto, proceso o servicio, porque, bueno, hemos tenido en esta parte social en la que nos hemos perdido, por ejemplo, la bolsa de plástico, la famosa bolsa de plástico. ¿Quién no ha tenido una bolsa de plástico en su mano o quién no le han dado una? Entonces, ese tipo de polímero tuvo un objetivo del por qué se diseñó. Entonces, también esta parte de la responsabilidad de saber usar los productos, en consecuencia, muchas veces las bolsas servían para muchos usos. Había bolsas diseñadas para 5 usos más, para un uso, para 2 usos. Entonces, como la información no fue de manera efectiva, no conocíamos el producto y seguimos sin conocerlo, por lo cual los productos pues no se deben de malignificar, simplemente se tienen que conocer y a través de ello hacer esa parte de sensibilización, ¿no? Y medir, no solamente usar la palabra de concientizar, eso se usa en los ámbitos sociales y tienen un factor de medición también, de evaluación. Entonces, esta parte de la sensibilización la vamos a usar, por supuesto, a través del conocimiento. Si estamos conociendo, podemos hacer énfasis en tomar la parte de la sensibilización y hacer una toma efectiva de la decisión. Es decir, cómo estamos aprovechando toda la energía para producir un producto que sea precisamente
a lo que decimos en nuestra lengua hermana en España, bueno, amigable con el ambiente. Pero todo ese eslogan o toda esa noción de palabras se puede traducir en nuestro aterrizar de la sostenibilidad, guardar el equilibrio empático en esa correlación que tenemos con la biosfera en el ámbito ecológico. Estamos viendo la ilustración del ACV y cómo a través del medio ambiente veamos las flechas de entrada y salida. Por un lado tenemos entrada, cierto es, y por el otro salida. Pero también tenemos que empezar, por ejemplo, a verificar nuestros bloques de información, como lo son. Por ejemplo, en el primer bloque, ahí hay un ejemplo de la industria minera, que sabemos que utiliza grandes cantidades de agua, de recurso hídrico inmensas, para hacer precisamente todos sus procesos, lavados y demás. Pero bueno, estamos viendo solo que en el primer bloque de la fase hay entrada no solamente de explotación minera, de transporte y que nos lleva a la disposición final, ¿verdad? Sino que hay una interrelación en cada una de ellas. Por eso, en el primer esquema de esta unidad comentábamos qué pasaría si nos llegaran a poner un trabajo sobre la medición del ámbito de ACV en el área de hidrocarburos. Bueno, pues ¿por dónde voy a empezar? Porque tiene muchas fases. Primera pregunta inquisitiva, ¿por dónde voy a empezar? A analizar. ¿Qué voy a analizar de todos mis bloques del área minera? Necesitas saber el ciclo de vida o el ACV dentro de los usos que se le está dando al producto, dentro de las instalaciones, algún tipo de máquina que esté tirando aceite, algún tipo de transporte que te esté produciendo mucho CO2, algún tipo de empaque, fabricación, no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer un ACV y por qué? Bueno, pues es para aprovechar mejor el producto y tenemos objetivos, por supuesto, específicos, ¿verdad? A lo mejor queremos identificar, queremos medir o solo queremos conocer cómo está nuestro sistema. Y nuestro sistema es esta parte holística en interrelación con la biosfera. Pero por supuesto que se puede hacer todo, pero hay que hacerlo fase por fase. Así que aquí si hiciéramos uno, bueno, entonces cuánto de combustible, qué tipo de combustible e identificar de dónde viene cada combustible. Entonces esto se está poniendo muy interesante, ¿verdad? Entonces, no es solo conocer a grosso modo, sino íntimamente el sistema para poder aseverar la caracterización de las funciones que contiene el sistema estudiado. Ahora, dentro de la PENUMA, dice, desde el 2003 podemos leer aquí cuáles son las metas de la ACV y por qué se integran. Y bueno, hay palabras claves: desarrollar, difundir, practicar, evaluar, asociar. Entonces, todas estas partes nos hace pensar que debemos conocer profundamente cada parte de la fase, si queremos asociarla, si queremos llegar a la mejora, si queremos evaluarla, necesitamos identificarla. Entonces también dice difundir, porque aparte de que es una gestión de metodología, también es un pensamiento que debemos estructurar no solo en nuestros nichos laborales, sino en nuestra actuación personal. Bien, pues hay que tratar de poner en claro que ACV está sentado sobre los programas estratégicos, sobre la gestión del ciclo de vida, que es precisamente la gestión, este tipo de actuación y de movimiento para los programas, y esa es la parte de sensibilizar, dice, a los tomadores de decisiones, porque bueno, vamos a identificar, vamos a conocer más a profundidad el sistema del producto, del proceso o del servicio que estemos estudiando. Por otro lado, el inventario de ciclo de vida, como hace rato lo comentamos, hace un momento, bueno, no es solo si estuviéramos haciendo de una camiseta, que también ya hace de ciertos tipos de sistemas en la ropa. Entonces,
No es solo el algodón, ni el tipo de fibra, ni el agua, sino las tinturas, las máquinas que se ocupan, cuánta agua se ocupa también para ello. Entonces va mucho más allá de facilitar esta información, inclusive hay listas de información si es que se asemejan para la evaluación de nuestro producto y si no, bueno, hay que requisitarlas a algún consultor. Y esta parte para llegar a la evaluación del impacto de ciclo de vida, pues es precisamente mejorar los ámbitos de la calidad, dice ahí de los indicadores, pero no solo de los indicadores, sino como hemos visto ya de todo el sistema, porque al identificar algún tipo de línea, ¿no?, que nos esté subiendo el porcentaje o disminuyendo el porcentaje o hay algún tipo de movimiento que no queremos en algún tipo de impacto o de manera indeseable, bueno, entonces vamos a ver cómo podríamos ajustar, y decimos en matemáticas, jugar con las variables para ajustar esos intercambios, ¿no? Y que finalmente sean asequibles a lo que persiguen dentro de la filosofía de las diversas empresas. Aquí estamos viendo algo que les comenté al principio, en donde ustedes y yo somos investigadores todos los días. Todos los días innovamos, todos los días presentamos nuevas estrategias, todos los días estamos pensando en nuevas soluciones. Y bueno, estos ámbitos de compromiso, de la contabilidad de las afectaciones, de conocer los indicadores, de evaluar, de perseguir ciertos objetivos en estos ámbitos, bueno, pues también crean todo este concepto del nacimiento de la CV. Inclusive, bueno, este nacimiento de la CV, por eso se llama análisis del ciclo de vida, porque nace en consecuencia de algo biológico. Igualmente, a lo mejor podríamos trasladar esta esfera de pensamiento hacia el nacimiento, por ejemplo, que nos gusta mucho cuando somos pequeños, de una mariposa. Entonces, primero es un capullo, pasa por todas sus fases hasta extender sus alas, ¿verdad? Y por supuesto muere, es decir, de su nacimiento hasta su muerte, y con ese concepto se crea CV. Todos los productos, procesos y servicios de alguna manera se restituyen o se constituyen para hacer su formación dentro del sistema del ámbito de la energía y posteriormente tiene que claudicar. Pero bueno, estamos viviendo una fase, por ejemplo, en los microplásticos y todas las afectaciones que ya han estado comprobadas aquí. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo los vamos a volver a reinsertar? Y habíamos comentado sobre esas 3 R's que algunos especialistas comentan que debemos seguirlas usando porque las podemos asociar más rápidamente al pensamiento. Pero no es tanto que lo recordemos, sino que lo activemos, ¿verdad? Porque los libros, la información queda para la inmortalidad, pero también es para jugar en este parámetro de la ocupación sobre las estrategias. Entonces, en toda esta gama de reusar, reciclar, reparar, bueno, ya han crecido desde las 7 hasta las 9, que nos han ayudado a presentar el concepto no solo de la valorización, sino de revalorar el producto dentro de esos residuos. ¿Okay? Entonces dice necesidades sociales, ámbitos de diseño y la I más D más E, que es la investigación más desarrollo, más este ámbito estratégico de los factores económicos. Y bueno, por eso les comentaba, desde algún tiempo estamos escuchando más esta parte innovación. Y no es que se vaya a crear algo de la nada, como algo mágico, sino que verdaderamente se conozca el concepto de lo que se está creando a modelo de prevención. Es por ello que cada vez vemos más desarrollo de investigación en el ámbito de la innovación, pero como sistema de prevención. Entonces vamos a estar viendo algunos ejemplos que inclusive ya tenemos en nuestras casas con este pensamiento de ciclo de vida, ¿no? A lo que le llaman Life Cycle Thinking. Entonces, estas partes son importantes de cómo nace de la ONU, entra a la PENUMA, irriga estas ISO
Y bueno, por supuesto que se aterrizan, poco a poco va inundando los pensamientos y estas partes, ¿verdad?, de crecimiento de paradigma que hemos tenido desde la parte económica clásica hasta la parte de la economía del soporte, de economía ecológica. Entonces, ¿hemos pasado esas fases? Sí. ¿Hemos ido a rueda dentada? Por supuesto que lo podemos aceptar, porque hemos estado aprendiendo poco a poco cómo implementar, cómo evaluar, inclusive cómo identificar, ¿verdad? Porque recordemos que en algún tiempo la palabra sustentable, la palabra contaminación se usaba para todo, malignificar las industrias, pero bueno, también las industrias han creado esta base en donde nos satisface de alguna necesidad también, como lo es en los ámbitos tecnológicos que estamos ocupando hoy en día y que pues se tienen que usar ciertos materiales. Aquí el objetivo es ver si desde que nace, es decir, desde la cuna, que ya estamos haciendo análisis de ciclo de vida aquí en este análisis, bueno, desde este ámbito del nacimiento, ¿no? Ya vienen caracterizados, pues, para cuánto tiempo va a servir esta computadora, por ejemplo, este computador que estoy usando, por ejemplo, para dar la comunicación efectiva. Y que, bueno, a raíz de un acuerdo de parte de Mesoamérica, bueno, pues también México se involucra a tener la responsabilidad de recoger los productos electrónicos y darle una revalorización a todos los demás subproductos que conforman el sistema de la computadora, ¿verdad? Entonces estamos viendo aquí, chicos, eh, algunos autores que erogan de qué se trata esta parte del ecodiseño. Entonces trata de explicar, dice, cuando se trata de desarrollar y de implementar un diseño de ingeniería de vida encaminado al desarrollo sustentable, entonces estas partes de desarrollo sustentable ya nos están hablando de resguardar los productos, de hacer la identificación de todo nuestra base de datos, de conocer el sistema precisamente para llegar a la parte del ecodiseño. Vamos a ver la evolución de los aparatos, inclusive ya ni la ropa ya no es la misma, por ejemplo. Y en estas partes, pues también vamos a tener que hacer algunos ecobalances de ajuste para conocer, dirían en la ingeniería vieja, pues cómo se arrastra el lápiz y luego cómo se llega a estos niveles ya en el ámbito de la seguridad de manera en un menor tiempo, pero traduciendo precisamente los resultados. Ahora, hay una definición, por supuesto, consensuada en esta norma de la 14.040 y es la que estamos visualizando en nuestra pantalla. Es una metodología, por eso le ponen que es un procedimiento y van al punto, a las energías y cómo están en el ámbito interactuando en las partes ambientales hacia proceso o actividad, por eso habíamos comentado. No pensemos solamente en esa bolsa de plástico que viene de un hidrocarburo. No pensemos solamente en ese residuo orgánico, sino lo que antecede y precede del residuo orgánico, lo que antecede y precede de la bolsa de plástico. Entonces, si vamos a hacer una evaluación, necesitamos identificar, ¿verdad? ¿Qué tipo de energía, qué tanto de energía, qué clase de energía? Ahora que está en mesa también esta parte de los mix energéticos, recordemos, de nuevos hidrocarburos que se están implementando. Esta parte del uso, cómo le vamos a dar reutilización al producto, cómo pudiéramos cazar o eslabonar empresas que pudieran abarcar el ámbito de los subproductos. Entonces, de eso te tratan también estas 9 Rs, de eso se trata también este ámbito de la economía, ¿no? De hacer esos eslabones de esa cadena de valores. Bueno, aquí estamos viendo precisamente la extracción, dice, de materias primas, son etapas de ciclo de vida y qué aspectos ambientales. En la extracción de materias primas, qué aspectos ambientales se podrían presentar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 aspectos ambientales, podrían ser más, por supuesto, dependiendo, esto es de manera general, pero dependiendo también cómo se está jugando con los ámbitos energéticos.
Cuando decimos jugando, me refiero a las partes de cantidades, de números y de calidad, ¿no? Dice, en el ámbito de la producción, ¿qué está pasando con tu aspecto ambiental? ¿Qué tipo de observaciones te competen en ese momento para tu sistema? En el ámbito de la distribución, que les decían que está íntimamente ligado, y ya hay estudios de punto a punto para ciertas empresas, y bueno, también las características de sus indicadores, de no, por ejemplo, ir por tal kilometraje o no ir de este punto a este punto porque hay baches, hay más detenimiento, los sistemas que son los que llevan las cargas, los camiones, las camionetas, pues se va devaluando. Y entonces, pues toman otro estudio de punto a punto para saber los recorridos y, por supuesto, cuánto hidrocarburo están gastando, cuánta energía están gastando, cuánto producto lleva. ¿Es asequible para su empresa o pueden tomar otro tipo de ruta? Y esto es una parte importante dentro de las empresas de logística. El uso, ¿no? ¿Qué tal o qué preguntas hay que hacer en los aspectos ambientales sobre las emisiones? Todo tipo de emisiones, aquí tenemos algunas identificadas, ¿no? Y dice, emitidas por detergentes durante su uso y pueden causar diversas afectaciones. Entonces, ¿cuál es el uso que se le va a dar a tu producto? Y dependiendo de ello, marcar precisamente los aspectos ambientales. Y también conocer la disposición final. Esto es muy importante, pues que es la parte final del usuario. Todo es importante, por supuesto, pero aquí hay algunas cosas que hay que remarcar. Vamos a suponer una caja de pizza. En algunas cajas viene lo que tienes que hacer después de haber consumido tu producto de comida. Y dice doblar la caja de esta manera, corte aquí, doble así. Igual para los muebles, también vienen últimas partes de recomendación y esto lo hacen a través del consejo de algún tipo de normativa. Estamos viendo en pantalla etapas del ciclo de vida de una botella de vino. A lo mejor podríamos fijar nuestra visión en ese círculo rojo sobre el área de la fabricación, ¿no? Cuánta energía, hay muchos estudios sobre ello, cuánta energía, cuánto mineral, cuánta sílice y demás minerales acompañados se utilizan precisamente para la fabricación de una botella. Es por ello que ahora, bueno, hacen esta parte del ciclo de vida para llevar a cabo y saber el camino. Y ahorita lo que están haciendo dentro de las fábricas, bueno, pues es seguir el camino para la recuperación de esas botellas. Eso le da un porcentaje de alcochonamiento para sus materias primas, ¿no? Que es principalmente, pues, en dónde poner su producto y esta parte son las botellas. También podríamos fijarlo en la producción de los materiales o en la agricultura, por ejemplo. Y ahí hay también una pequeña confusión entre lo que es natural y es orgánico. Recordemos que natural y orgánico no es lo mismo y por ello algunas veces se elevan los precios. Entonces, para dar un ACV orgánico, ahí es donde podemos identificar si verdaderamente es orgánico o es natural el producto. Entonces, hay algunos productos que, bueno, en ciertos modelos políticos que ya tienen precisamente ese tipo de seguimiento. Y bueno, aquí está otra etapa muy importante de la botella de vino: transporte, consumo, el reciclaje que les estoy comentando y el fin de vida para algunos tipos de productos que no llegan a insertarse a este grado de la cadena. Aquí estamos viendo un comunicado del análisis de ciclo de vida del vino de la empresa Rioja. Y bueno, ellos lo hicieron por un lado para identificar y también para hacer ese comparar en el comportamiento, qué es lo que está pasando. Y bueno, tienen desde la fase agrícola la elaboración dentro de la bodega, hacen esta estructura de diagrama de bloques, que es uno de los primeros que se deben asomarse para verificar qué es lo que está pasando dentro de una de las fases. Es por ello que primero hay que conocer verdaderamente el sistema y quiénes son los que están interrelacionados dentro de la parte del proceso. Entonces,
Aquí dan entendimiento de la comunicación que pasa en su fase agrícola, que está pasando en la elaboración dentro de la bodega, la comercialización y la gestión de residuos. Pareciese que aquí se asomaría una puerta y aquí otra, y cada una de las fases pues llevaría una ventana, ¿verdad? Por eso muchas veces se dice si se va a hacer el ACV de ventana a ventana, ¿no? Y de acuerdo a esto, bueno, qué tipo de sistema se quiere conocer, a lo mejor es un ACV dentro de solo el prensado o un ACV muy extenso. Entonces, lo primero que hacen es sacar el comunicado de toda la parte de su seguimiento. Y por ello, comento brevemente que los niveles de análisis son muy diferentes. A nivel conceptual, bueno, es un estudio en el que solo se identifica qué está pasando o, digamos, entre comillas, a qué producto le corresponde la responsabilidad mayor de los impactos sin malignificar, ¿no? De manera simplificada, en donde solo se centra precisamente una etapa, la más importante que se requiere en su objetivo. Y el completo, que es el nivel mucho más avanzado, bueno, ya es un análisis a mayor detalle de toda esta parte, tanto de forma cualitativa como de forma cuantitativa, para observar todos los parámetros. Por supuesto que cada uno lleva una planeación y lleva ciertos tiempos. La parte que es más pesada en el tiempo es precisamente en la adquisición de los inventarios o también conocer sus propios inventarios. Por ello hay que hacer algunas preguntas inquisitivas como cuáles son mis proveedores, cómo se presenta el producto, cómo lo voy a distribuir, qué pasa con los aspectos ambientales que podrían presentarse. Bueno, y aquí precisamente, y hablando de presentaciones, pues esta es la primera estructura que debe asomarse a nuestro pensamiento cuando hablamos de ACV. Y vemos algunas flechas de interrelación, y es precisamente por lo que comentábamos que en cualquier momento, para no perder de vista nuestra investigación, debemos volver a nuestro objetivo. ¿Qué es lo que queremos perseguir? ¿Para qué lo queremos realizar? ¿Cuáles son las definiciones verdaderas de nuestro objetivo y el alcance de nuestro estudio? Muchas gracias.